Buenas tardes a todos ustedes. Hoy, 9 de noviembre del 2020. Vamos a seguir con el segundo video que hacemos hoy, este día. Discúlpeme, pero ya ves que las clases ahorita con mis hijos, el internet no me llega muy bien. Entonces no vamos a extender la pantalla por ahí, pues pueden leer aquí los chats que han mandado, negativos y positivos. Vamos a escuchar. Que necesite el apoyo de los mexicanos preocupados por el futuro de México. Podemos tener divergencias en algunos temas, pero tratándose de hacer justicia a millones de familias que buscan escapar del hambre, de la miseria y que sueñan con un mejor futuro para sus hijos, nuestros hijos, todos debemos involucrarnos por una simple solidaridad humana. Quisiera que me definiera, después de todo este relato, de quién aplica o cómo se aplica traición a la patria, si todo lo dicho pues es prácticamente, pues ya, ¿qué podemos explicar? Bueno, ya hemos hablado bastante del fracaso del modelo neoliberal. No estamos en crisis económica por la pandemia. Estamos en crisis económica porque fracasó el modelo neoliberal. La pandemia lo que hizo fue precipitar la caída del modelo neoliberal, demostrar de que era inviable ese modelo económico impuesto en México, como tú lo estás afirmando, y lo dice Canchola en su artículo, durante 36 años, en efecto, desde 82 hasta el 2018. Pero ya ese periodo es historia, ya no queremos más de lo mismo. Por eso no se está aplicando una política económica neoliberal en el país, que es sinónimo en efecto de saqueo. Debe de saberse, y es comprobable, se puede probar, de que nunca en la historia de México se había llevado a cabo un saqueo tan grande como el que se realizó durante el periodo neoliberal, en los 36 años del periodo neoliberal. Ni en los 3 siglos de dominación colonial saquearon tanto como en el periodo neoliberal. Y en efecto, hay una monstruosa desigualdad económica y social en el país. Estamos como cuando Morelos llamó a que se moderara la indigencia y la opulencia. Así se está. Vamos a llevar a cabo ahora un plan para seguir mejorando la situación económica, social de la gente más pobre de México que vive en el sur sureste, y vamos a que en la frontera sur se tengan apoyos como ya se están recibiendo en la frontera norte, y volví a revisar la situación salarial. Ay, perdón. Es una vergüenza que el salario en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, en Belice sea más alto
salario mínimo que en México. Y eso que en 2 años se ha incrementado el salario mínimo en 36%, como nunca en los 36 años del periodo neoliberal. No hubo aumento al salario, al contrario, se cayó el salario mínimo. Ese es otro resultado nefasto de la política neoliberal. Hace 30 años el salario en México era superior al salario en China, y se hablaba de que si China estaba progresando, estaba creciendo, era porque tenía esa ventaja comparativa de bajo salario, es decir, de salarios mal pagados. Ahora resulta que el salario en China es más elevado que el salario en México. Y estos tecnócratas corruptos engañaron diciendo que si aumentaban los salarios iba a haber inflación. ¿No se acuerdan de eso? Bueno, nosotros hemos aumentado 2 años el salario y no ha habido inflación. Se ha mantenido la inflación de acuerdo a las proyecciones del Banco de México. Esos son los sofismas que utilizaron para engañar y para imponer un modelo en beneficio de una minoría y en contra del interés general, del interés del pueblo. Entonces, eso es lo que está cambiando. ¿Qué es traición a la patria? Bueno, es muy amplio el concepto. Si se estableció desde la primera Constitución Federal de 1824 de que a los presidentes se le podía juzgar, sobre todo se escribe en la Constitución de 1857, por traición a la patria, a los presidentes de México, y decía la Constitución del 1857, por delitos electorales. En la Constitución del 17, a pesar de que fue una Constitución avanzada en lo social, pero como ya se estaba proyectando el sistema político presidencialista, se dejó de que a los presidentes solo se le podía juzgar por traición a la patria y se quitó en la Constitución del 17 de que se les juzgara por delitos electorales. Entonces, es hasta ahora. Y qué bien que tocas el tema, porque está en el Senado una iniciativa que presenté desde el año pasado para que al presidente de México se le pueda juzgar como a cualquier ciudadano por todos los delitos, y la tienen congelada. Es increíble que si estoy planteando, si estoy mandando una iniciativa para que se reforme el artículo 108 de la Constitución y el presidente en funciones, es decir, el que les habla, pueda ser juzgado por cualquier delito, no solo por traición a la patria. Es increíble que la oposición no quiera aprobarlo. Es kafkiano
¿Cómo? Si son opositores, si están los de Frena 1, los de Frena 2 en contra de nosotros, que quieren que yo renuncie y me vaya. ¿Y por qué se oponen a esta reforma constitucional? Para acabar con los privilegios del presidente. Pues es que están pensando de que ellos van a regresar y que si queda eso establecido en la Constitución, como les gustan mucho los billullos, podrían ser juzgados, porque son muy ambiciosos, porque su Dios es el dinero, entonces no quieren que se lleve a cabo la reforma. Está en el Senado, aquí aprovecho para hacer un llamado, porque es uno de mis compromisos, que ahora que cumplo 2 años, el día 1 de diciembre, yo quisiera ya decir, se cumplió, ya no hay fuero, ya no hay privilegio para el presidente. Es una reforma trascendente, histórica, como nunca se había llevado a cabo. Entonces, ¿qué es traición a la patria? Hay que esclarecerlo. Yo creo que antes se pensaba que traición a la patria pues era el permitir una invasión extranjera, el aliarse con un gobierno extranjero, ese era el concepto. Pero a la luz de los nuevos acontecimientos, no creo que el legislador del 17 estuviese pensando que se iba a llegar a estos extremos de saqueo. Imagínense si los legisladores del 17, que establecen en el artículo 27 el dominio de la nación sobre el petróleo, iban a estar pensando de que se iba a entregar el petróleo, que se iban a entregar contratos o concesiones a particulares. Pues no estaban pensando en eso. Entonces, sí hay que replantear en todo esto qué significa traición a la patria en los tiempos actuales, y es muy bueno el debate y ojalá y se siga dando, y por eso pues va a haber una consulta en agosto del año próximo. Yo creo que eso es un avance. He venido diciendo que aún con lo confuso que es la pregunta, o lo ambiguo, pues ahí la gente va a decidir si quiere que se juzgue a los expresidentes y que se les respeten sus derechos humanos en procesos legales, no con juicios arbitrarios, sumarios, si quiere eso o no, que eso ya le demos vuelta a la hoja y pensemos, que es lo que yo sostengo, en que las cosas verdaderamente cambien hacia adelante y que nunca más regresemos a la pesadilla del neoliberalismo y del saqueo. Ese es el tema. Ya, ahora vamos a hablar de eso. O sea, no coman ansia. Te habla Ricardo Monreal. De mi parte, para terminar con el tema de las lluvias, preguntarle si tiene previsto viajar a Chiapas, y en el caso de Tabasco,
Ya decía que son 13 los municipios afectados, pero ¿cuáles serían, digamos, los urgentes? Porque hay algunas quejas de las personas que no están siendo suficientemente atendidas. Si es demasiada la tragedia que los está rebasando, o qué es lo que está pasando. No, estamos atendiendo a todos. Lo que pasa es que sí son inundaciones que han afectado muchísimo, y ya les explicaba, llovió mucho y todavía lleva días, aún con el pronóstico de que no van a haber lluvias, y ojalá ese pronóstico se cumpla. Va a llevar días el que escurra el agua, el que se saque el agua donde hay estancamiento en las colonias, por eso las bombas, y luego poco a poco va a ir bajando en donde se salieron de cauce los ríos. Poco a poco es un proceso, porque es una planicie y hay zonas que están abajo del nivel del mar. Son tierras bajas. Entonces estamos ayudando en todo. Desde luego, Pues no. Esperemos que agarre. pasa por Teapa, Tacotalpa, Jalapa, ese no tiene ningún control, no hay ninguna presa. Ese río termina uniéndose con el río Samaria, precisamente en Villahermosa, pasando Villahermosa, ahí se junta. Y toda esa agua, tanto la que viene de el Grijalba como la sierra, ¿sí?, inunda las partes bajas del centro. Pues sí, este video ya lo habíamos hecho de toda esa pregunta. Lo que pasa es que la pregunta es por lo que están en Twitter todos los que están enojados porque se subió en el helicóptero, que dice Xochitl Gálvez, queríamos que anduviera Donde no penetró el nadando. agua, pero todo lo que está alrededor es agua. Por ejemplo, no se puede salir de... Pues no quiere agarrar. Filogonio Benítez, ya le están dando dolor de cabeza al presidente diciendo que haga un monumento a los inmigrantes. Sí, es que todo quieren. Sí. No quiere. Quiere agarrar. Creo que vamos a cortar el video.
es cuando les ordena el Sistema Nacional de Energía, el SENACE famoso, que turbinen. No turbinan permanentemente. Entonces, como no turbinan permanentemente, tienen los vasos de las presas llenos, cuando debería de evitarse el que estén llenos los vasos, los embalses, sobre todo septiembre, octubre, noviembre. Entonces ya vamos a tener un control para que se ponga por delante la protección de las personas, la protección civil, y que las hidroeléctricas pues puedan generar energía todo el tiempo. ¿Por qué no generan energía todo el tiempo? Porque se les da prioridad en el despacho de energía a las empresas privadas. Es el colmo. Entonces, orden. Eso es para mañana, porque no va a volver a suceder esto. Es más, nos agarró esta nueva tormenta ETA, ya iniciado ese plan. Lo tercero es un programa de desarrollo urbano y de vivienda. Y el cuarto punto de este plan integral para las zonas bajas, las tierras bajas, va a ser el bienestar de la gente. En eso estamos. ¿Va a regresar, presidente, o va a ir a Chiapas este fin de semana? No. Voy a ver si retomo mi gira de Nayarit y de Sinaloa, que dejé pendiente, pero estoy al tanto de todo. Y preguntarle, presidente, sobre el tema de Estados Unidos, esta polémica que ha generado el hecho de que usted no ha reconocido todavía a Joe Biden como presidente electo según las previsiones. Qué bien que me haces la pregunta, sabía que me la iban a hacer ahora. Ya contesté sobre esto. Sí, era de esperarse esta pregunta de qué pasaba con esto. Tenemos ahí las quejas que han tenido. De veras, pues yo no me explico para qué los chairos, pues tal parece que este individuo va a venir a gobernar a México. No, de veras que no sé cómo explicarlo, se sienten gringos. ¿Por qué no se van allá? Este amigo que tenemos en pantalla, ¿por qué no se vaya? Tanto lo friegan, sirve de que lo agarran y ya no los mandan para acá. Felicitaciones, Ascenso. Este es por lo de el Tribunal Electoral Federal. Creo que le salió mal. No, cuando mandó a sus achichincles en el INEC, pues a todo dar, ¿no? El Trife, que estuvo allá, el que le ayudó, ya se me olvidó, sinvergüenza que hizo traición a la patria, y ya fue el descarado a arrodillársele a los Pinos. No, es que es increíble. Todos los derechairos andan como locos, desesperados. Aquí tenemos no quiere agarrar. Pues a ver si agarra, caramba. Pues sí, aquí está. Hijo, creo que no sirven.
Ya se esperaba esa pregunta. Ya se les esperaba porque sí, no sé qué pasa con quería señalarle algunos tweets que hicieron, pero no quiere agarrar. Qué caramba, pues ni modo, no quiere agarrar. Quiero dejar de manifiesto, quiero informarle al pueblo de México que en cuanto a las elecciones en Estados Unidos, la postura del gobierno que represento es la de esperar a que las autoridades de Estados Unidos encargadas del proceso electoral decidan sobre el ganador de la presidencia. Nosotros no podemos actuar de manera imprudente. Y no solo es un asunto de forma, es también de fondo. Yo tengo la facultad y al mismo tiempo la obligación de ajustarme al mandato constitucional en cuanto a política exterior. Y es muy claro el artículo 89 de nuestra Constitución, fracción 10ª. Establece que la política exterior debe guiarse por los principios de no intervención y de autodeterminación de los pueblos. En esencia, es lo que decía el presidente Juárez: el respeto al derecho ajeno es la paz. Nosotros no podemos inmiscuirnos en la política de otros países, de otras naciones. Tenemos que ser respetuosos de la decisión que tomen los pueblos, que tomen los gobiernos extranjeros. Esto no significa que estemos en contra o a favor de nadie. ¿Se ha interpretado así? Sí, porque estaban acostumbrados a no respetar la Constitución. Estaban acostumbrados a que se opinara de todo, cuando nosotros debemos de actuar con respeto. ¿Por qué esta postura? Porque queremos que en los asuntos nuestros no haya injerencia extranjera. México es un país independiente, libre, soberano. Entonces, no estamos a favor de ningún partido en Estados Unidos. Llevamos muy buena relación con el gobierno del presidente Donald Trump, porque ha habido una relación de respeto, de no intervención.
no tenemos ninguna diferencia con el candidato del Partido Demócrata, el señor Biden. Ningún problema con él. Incluso lo conocí hace 8 o 10 años. No tenemos nada en contra del presidente, del posible presidente electo o ahora candidato Biden, y no tenemos en contra nada del Partido Demócrata, de ninguno de los dos partidos, ni del Partido Republicano ni del Partido Demócrata. Nosotros somos del Partido de México. Este es nuestro partido. Entonces, ¿qué queremos? Actuar con prudencia, esperemos que las autoridades resuelvan y entonces nos vamos a pronunciar y a reconocer lo que se decida en las instancias competentes en Estados Unidos de América. Eso es básicamente. Hay quien dice que esto podría dañar la relación con el próximo presidente Biden. Ningún problema, porque tenemos que actuar con responsabilidad, con respeto. Nada más piensen de que unos votaron por un partido, otros votaron por otro partido. ¿Por qué nosotros vamos a actuar con imprudencia? ¿Por qué no esperamos? Hay tiempos, ya se va a saber quién va a ser el próximo presidente y establecemos ya la relación, que no va a ser mala, en ningún caso va a ser mala. Vamos a tener siempre una muy buena relación o procurar una muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos, pero no nos vamos a meter. Eso de pronunciarnos, pues es como si fuésemos nosotros jueces electorales. Si nuestra Constitución establece de que debemos de ser respetuosos y no intervenir hasta que resuelvan los estadounidenses sus asuntos, y no debe de haber ninguna preocupación. Los pueblos son sensatos. Hacemos escándalo. Miren aquí los chairos. Pasó hace un año en Bolivia. La mafia. Estaba gravísima la situación en Bolivia. Se pensaba que no se iba a restablecer la vía democrática, que incluso se iba a desatar por entero la violencia. Y yo celebro que ayer ya el presidente Arce toma posesión del cargo luego de una elección democrática y resuelven sus diferencias por la vía pacífica. Entonces, ¿por qué tanta ansia, tanta desesperación? Prudencia. Claro, lo mismo, ¿no? Los opositores nuestros, ¿no? La mafia. Pues aprovechan para decir que no estamos haciendo bien las cosas. No,
estamos actuando con responsabilidad y con apego a principios. Tómala. No, es que pues es una facultad del presidente. Tómala. Entonces, cuando me plantearon el tema, yo dije, vamos a esperarnos para que se termine de llevar a cabo todo el proceso legal y en ese momento resolvemos. Entonces hay algunos que, estos intelectuales orgánicos, ¿no?, del conservadurismo, del régimen de corrupción, Krause y Aguilar Camín, todos ellos, ¿no?, pues planteando que por qué no nos pronunciamos o por qué no felicitábamos. Pues ¿cómo? Si todavía no termina el proceso electoral. Además, nosotros venimos de una lucha, no quiero que se compare, porque el esperar no significa el que nosotros vamos a estar avalando de que hubo fraude. Eso no lo sabemos ni nos corresponde, eso lo tiene que resolver, repito, país, la autoridad competente o los jueces en Estados Unidos. Pero en el caso nuestro, yo recuerdo, en el 2006, también por la política de los diplomáticos, que a veces son muy afanositos, armaron todo tinglado. para que empezaran a llover las felicitaciones. Y se dio el caso que todavía no se contaban los votos, no había una decisión en México y el presidente Zapatero ya estaba felicitando a Calderón. Una imprudencia. Entonces, ¿por qué no esperar? ¿Cuál es la prisa? El bandido sinvergüenza de Ugalde. ¿Mande? Sí, pero para eso hay autoridades, o sea, allá, y van a terminar los conteos estatales y si no hay impugnaciones, ya, y si hay impugnaciones, pues hay instancias legales que van a decidir. Puede llegar, no estoy diciendo que así vaya a ser, pero puede resolver la Corte, ya lo hicieron en un tiempo. Entonces ya se terminó la cuestión electoral, no hay ninguna impugnación o recurso pendiente. Reconocemos y buscamos mantener una muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos. Sí, él va a hablar por teléfono. ¿Mande? ¿Qué le recomendó Marcelo Ebrard en ese sentido? Dice, es una facultad como presidente. Nada. Efectivamente. El canciller, ¿qué le recomendó hacer en esa Esta burra siempre intercambiamos puntos de vista. Toma la palabra, sí. Sobre el tema. Arrebata. Esto que iban a manejar nuestros opositores, toda esta mala leche, de que no queríamos nosotros al señor Biden y de que estábamos a favor del presidente Trump y que nos íbamos a quedar solos porque pues ya todos me dicen en las redes
estos intelectuales orgánicos que ya están todos los países, ¿no? Manifestándose, pues sí, son libres, pero a ver, ¿por qué no pones la Constitución? Sí, el 89. Pero ponlo desde el inicio. No, al principio. Pues ahí está, artículo 87, lo que dice. Las facultades y obligaciones del presidente son las siguientes. Y ahora sí, pon la fracción 10. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de las controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los estados, la cooperación internacional para el desarrollo, el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales. Ahí no dice que Que tenga que rendir pleitesía. el presidente deba entrometerse en asuntos de otros países y pronunciarse como juez electoral sobre temas que solo competen a los pueblos y a los gobiernos de otros países. Pues eso es todo. Nada más para redondear, el canciller Marcelo Ebrard también coincidió con usted en que era mejor esperar hasta que terminaran los posibles litigios en Estados Unidos. Que no. Sí, es que esa fue la instrucción. Ahora bien, usted ha dicho que hay una buena relación con Estados Unidos independientemente de que sean republicanos o demócratas. Sin embargo, también ha expresado en diferentes ocasiones que, por ejemplo, en el caso de cuando ganó Obama, a la población migrante mexicana no le fue tan bien porque hubo más deportaciones. ¿Hay temor de esto por parte del gobierno mexicano si se configura el escenario demócrata? No, es un asunto de principios lo que se está poniendo por delante. Extraña porque eran muy afanositos, muy entrometidos, a veces hasta serviles, Fox, y muy Calderón, irresponsables en Peña, cuanto a hacer valer nuestra soberanía. ¿Qué pasa si nosotros
no respetamos la decisión de otros pueblos y nos metemos en cuestiones internas, pues ellos van a querer hacer lo mismo. Entonces, no, con el presidente Trump, cada vez que planteó que nos iba a ayudar enviándonos personal para enfrentar a las bandas de la delincuencia organizada, la respuesta siempre fue no. Y tengo que reconocer que nunca tomó una decisión sin consultarnos y siempre nos respetó, siempre nos respetó. Entonces, yo no quiero meterme a estos asuntos que tienen que ver con el gobierno de Estados Unidos. Además, está de por medio el pueblo de Estados Unidos. Estamos hablando de que votaron, no sé, 140 millones de ciudadanos. Entonces, nosotros tenemos que actuar con respeto a todos, y con respeto también a nuestros paisanos. Son 38 millones que están allá. Seguramente unos votaron por un partido, otros votaron por otro partido. Entonces, ¿cómo resulta que el presidente de México se convierte en juez y dice, ya, ganó este candidato? Ahí está, mafia. ¿Por qué? Vamos a esperar, es una cuestión de tiempo. Son las 3 P: presencia, paciencia y prudencia. Así como las 3 C que se requieren también para la política: cabeza, corazón y carácter. Entonces, con los demócratas, en el caso de que se decida de que gana el señor Biden, no habría ningún problema, porque pues nosotros tenemos ya definido una política de respeto. No permitiríamos, eso sí, lo que permitió el presidente Calderón, la introducción de armas en el operativo secreto de Rápido y Furioso. Eso no, eso no. Pero yo estoy seguro que ni siquiera se van a atrever, en el caso de que se le dé el triunfo al señor Biden, a planteármelo. Ni siquiera se van a atrever. Entonces, no va a haber ningún problema. Además, miren, es que hay que refrescar la memoria, ¿no? A veces. Hace 4 años Hace 4. Peña. hubo una gran cargada a favor de la señora Clinton. O sea, aquí, medios de comunicación. Como si la campaña El estuviese gobierno aquí. mismo, o una parte del gobierno, llegó a decir, en víspera de las elecciones, el gobernador del Banco de México, que es así como el ídolo de los tecnócratas y
neoliberales, el señor Carstens, siendo director del Banco de México, llegó a decir antes de la elección que si ganaba el presidente Trump iba a haber un huracán fase 5. Sí, es cierto. Yo recuerdo, bueno, en el Congreso, también de manera imprudente, en el Congreso nuestro se pusieron playeras a favor de un partido, sí, y claro que se fue creando un ambiente muy preocupante porque resultó que ganó el señor Trump. Yo tuve que salir en la noche, ¿sí?, a decir, no va a pasar nada, no hay nada que temer, porque se corría el riesgo de que se nos desplomara la economía, que se produjera una devaluación, porque imagínense el gobernador del Banco de México diciendo que iba a haber un huracán, un ciclón, un huracán, fase 5. El nivel de irresponsabilidad. El señor Carstens, sin duda, sí, es una gente muy experta en manejos financieros, pero la política es otra cosa. Es un oficio. mi tierra le llaman burros. Aclaro todo esto para que no se malinterprete. No tenemos problemas con ningún partido, no estamos adheridos a ningún partido del extranjero. Nuestro partido es México y estamos actuando a partir de lo que nos ordena la Constitución. Y no hay nada que temer, porque se respeta al gobierno de México. ¿Y por qué? Por dos razones. Se respeta al gobierno de México en el mundo por dos razones. Primero, porque no fue un gobierno impuesto, nos eligió el pueblo de manera libre, de manera democrática, como no sucedía durante mucho tiempo. Primero, es un gobierno legal y legítimamente constituido. Y segundo, es un gobierno que tiene autoridad moral, y eso le da autoridad política. Entonces, llevamos muy buena relación con todos los gobiernos, con todos los pueblos del mundo. Bueno, los dos. Presidente, buenos días, gracias, procurador. Anda toda loca esta computadora, pido mil disculpas. Bueno, pues ahí está. Aquí le cortamos. Nos veo en la próxima. Hasta luego. Tengan bonita tarde, noche.